28 minutos y este es el ritmo habitual del Psicología a Voces con Sicara. Hoy tenemos por aquí a Jessica Esteban. Buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el miércoles? Muy bien, encantada de saludarte y estar aquí un ratito contigo. Yo también encantada de tenerte por aquí, es verdad. Hoy en el que además los zaragozanos tienen fiesta, así que me imagino que te pillo de fiesta, ¿no? Sí, eso es. Aquí hoy tenemos día libre. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de un tema que hemos traído a la radio en otras ocasiones, pero desde un prisma diferente. Y es que hemos hablado de adicciones en este espacio y además de varios tipos. Pero hoy vamos a hablar de las recaídas en esas adicciones, ¿verdad? Sí, hoy me apetecía traer este tema porque sí que es algo que se habla y se escucha mucho, pero bueno, que podamos traerlo, como tú decías, desde otra óptica. Bueno, pues empezamos por el concepto en sí, recaída. ¿Qué significa el tener Empezamos una recaída? por el principio, sí, porque muchas veces el término recaída se puede confundir con otros conceptos que pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Recaída y caída, ¿vale? Son dos que se dan después de haber estado un periodo abstinente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que la recaída se da cuando la persona vuelve al patrón de consumo que tenía antes de ese periodo que ha tenido abstinente, ¿vale? Vuelve a sostener el consumo en el tiempo, vuelve a perder el control, todo descontrolado. Y sin embargo, la caída es cuando se da un consumo puntual. Y digamos que la persona, pues entre comillas, remonta de ese consumo. Ya, una cosa es un momento puntual, otra cosa es el volver a un mal hábito del que ya te habías liberado. En ese segundo caso estamos hablando de recaída. ¿Y esto sería un proceso o cómo sucede una recaída? Bueno, pues no sucede de un día para otro, ¿no? Que igual que la adicción, como ya hemos hablado en otros momentos, una persona consumidora no se vuelve adicta de un día para otro, sino que hay muchos factores que van gestando eso a lo largo del tiempo. Pues con la recaída sucede lo mismo. Hay varias señales que van apareciendo después de haber estado ese periodo abstinente y van avisando, ¿no?, que la recaída puede estar cerca. Yo siempre, con las personas con las que trabajo, suelo utilizar este ejemplo, que es cuando vamos conduciendo por la carretera y vemos en la autovía una señal, ¿no?, que en 1 kilómetro va a haber una curva peligrosa y estamos yendo a 120. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Bueno, ignorar esa señal, ¿no?, y seguir hasta que lleguemos a la curva y probablemente si la cogemos a 120 nos estampemos, o prestar atención a esa señal y hacer algo para no llegar y estamparnos, ir bajando la velocidad, estar atentos, pues con las señales que van avisando, ¿no?, de que esa recaída está próxima. Es lo mismo. Las personas con adicción tienen esas dos opciones: ignorarlas o, ponerme en alerta y saber que puede haber un peligro próximo. ¿Y cuáles podrían ser esas señales? Pues esas señales suelen estar relacionadas con, por ejemplo, dejar de tomar la medicación por decisión propia, o exponerse al riesgo y volver a estar en los espacios en los que antes consumía, o cerca de las sustancias, o con las personas de ese entorno, o dejar de ir a las sesiones de terapia con el psicólogo, con el psiquiatra. Una muy común es tener la falsa creencia de que puede controlar la cantidad de ese consumo, ¿no?, y que un consumo puntual no va a afectar. Pues esa primera copita o, bueno, total, por una no va a pasar nada. No pedir ayuda cuando ya se ha consumido en una ocasión puntual, pues no pedir ayuda en ese momento, no hablarlo con nadie, esconderlo, taparlo y seguir funcionando como si eso no hubiera pasado. Bueno, eso sí que vemos que es un claro indicador de que a partir de ahí ya cuesta abajo y sin frenos. Eso además es engañarse a uno mismo, esto último que estamos comentando, ¿no? Para esas personas que nos están escuchando ahora mismo y que tengan a alguien con problemas de adicción o incluso en primera persona, son ellos mismos y se están dando por aludidos en este caso, ¿qué les decimos? ¿Recaer es un fracaso o no lo es? Bueno, pues lo primero, a esos familiares o a esas personas cercanas que tengan alrededor a alguien con un problema, primero les envío un abrazo, porque muchas veces son los olvidados, ¿no?, y el foco está
apuntando a la persona que consume y las personas de alrededor que también sufren, pues se olvidan. Entonces, bueno, yo les diría que la adicción, al ser una enfermedad crónica, no desaparece o se cura por completo solamente cuando se deja de consumir, y que la tendencia a la recaída es parte natural de esta enfermedad. A mí me gusta mucho cómo lo explica Javier Giner, que hizo una novela autobiográfica hablando de su adicción y del tratamiento que hizo y bueno, todo eso. Y él decía que dejar de consumir no hace que la enfermedad desaparezca. Entonces, la adicción genera pues dependencia física, dependencia psicológica. La primera es más o menos corta, pero la segunda es mucho más duradera en el tiempo. Por eso las recaídas forman parte de este proceso. Por eso el apoyarse en todo momento en profesionales siempre es de máxima utilidad. Los nuestros de cabecera ya saben que son los de Sicara. Están aquí cada 15 días. Hoy con Jessica Esteban, y dentro de 15 días ¿con quién? Pues dentro de 15 días estará Yaiza, que os hablará también sobre un tema muy interesante como es la procrastinación. Todos hemos pecado alguna vez, así que ella nos dará algunas claves. Pues con ella estaremos dentro de 15 días, hoy agradecidos. Jessica Esteban, muchas gracias por tu tiempo, que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Cristina, un abrazo.